Bienvenidos a la clase de Autoridad Interior. Te propongo para empezar la clase hacer un centramiento, chequear tu cuerpo, darte un momento para sentir el peso del cuerpo, observar el lugar donde estás apoyado, donde estás apoyada ahora, y poner en un primer plano la respiración. Observar el aire que está entrando y saliendo, descansar la atención en la respiración y hacer un chequeo del cuerpo, empezar desde la parte superior, desde la cabeza, como si fuera un escáner, donde vas observando el peso de tu cabeza, del rostro, de la garganta, bajando. Observar quizás si hay zonas del cuerpo más rígidas, zonas más relajadas, con más vibración. Tomate tu tiempo para ir bajando, para ir escaneando cada parte de tu cuerpo, mientras mantenés el contacto con la respiración, observando tu propio ritmo. ¿Cómo es tu ritmo particular de respirar hoy? No hay una forma correcta, no hay una forma incorrecta. La respiración es única en cada caso. La propuesta es investigar cómo se va desinhibiendo la respiración, cómo se va habilitando el canal respiratorio a partir de tu presencia, de animarte a estar en contacto, sentirte por dentro y principalmente dejar que fluya. Te invito principalmente a observar que el aire sale solo, sin esfuerzo. Cada exhalación es como soltar una piedra en el agua. Y el aire vuelve a entrar por respuesta a ese vacío. Armas un vacío, generas un espacio en tu interior y vuelve a entrar el aire y descansas en esta respiración consciente, continua, mientras te seguís metiendo por el cuerpo, en tu escaneo. Te invito a observar tu temperatura. Si hay alguna parte del cuerpo que te llame la atención, en particular, y ver a partir de este momento que respirás y registras tu cuerpo, ¿de qué te das cuenta? Observar los pensamientos, observar las emociones, el estado corporal. Te voy a invitar a mantener este contacto, a permanecer cerca de este registro interior, del contacto con vos misma, y poco a poco ir abriendo los ojos, sin salir hacia afuera. Que este abrir los ojos sea dejar entrar lo de afuera en tu interior, conectarte con este momento, así como es ahora. Te invito a mantenerte atenta a tu respiración, a tu cuerpo, mientras entramos en el tema de hoy que es autoridad interior. Ahí voy a compartir una pantalla. Esta pantalla no es. La voy a volver a preparar. Acá. Sí, eso. Ahí se ve la lámina que dice autoridad. Bien, la clase de hoy es una clase acerca de la autoridad. La primera pregunta para empezar a tirar del hilo con el tema de la autoridad es, ¿qué asocias con la palabra autoridad?
Si vos tuvieras que responder, ¿qué asocias con la palabra autoridad? Si querés lo podés escribir en el chat. El chat está abierto para escribir, para compartir. Vamos haciendo un ida y vuelta. ¿Qué asocias con la palabra autoridad? Puede ser también qué significa para vos la autoridad. Empezar a tirar de ese hilo interior. De este lado te voy a compartir una mirada de la autoridad que quizás no es la mirada que tenés más a mano, quizás no es la mirada que responde a la cultura o a las ideas de la cultura eh, más de moda. La autoridad, una orden. Ok, bien. Suelen aparecer este tipo de ideas cuando hablamos de la autoridad. La autoridad como mandar, la autoridad como una orden, que esto es cuando se expone de esta manera la autoridad, pareciera que ya es en vínculo y pareciera que es unidireccional, que va de una persona a otra, cuando vos decís una orden. Si decimos en cambio que la autoridad es un tipo de orden, ahí ya empezás a abrir un juego diferente, como para usar esta definición que traes. Te invito a ver una diferencia. Así como venimos viendo las polaridades y cómo romper el dualismo viendo la integración de estas polaridades, te invito a pensar en una autoridad externa y una autoridad interior. La autoridad externa es una autoridad que podemos ver en el afuera, desde esta mirada de separación del adentro y el afuera. La autoridad interior es esa voz que viene desde adentro. Autoridad interior habla de la capacidad que tenés para darte permiso y autorización. Distinguir cuándo estás en modo adulto y cuándo en modo niño. Tomar decisiones desde una posición de adulto responsable. ¿Sí? Es como una presentación de la clase. ¿Por dónde va a ir? Te invito a ver la autoridad en relación con la capacidad para permitir, para autorizarte, y hacer una distinción entre tu parte niña y tu parte adulta, para ver cómo es el diálogo con ese niño, con esa niña interior, y aprender a decidir desde una posición de adulto. Algunas preguntas para tener en cuenta. ¿Qué me permito? ¿Qué no me permito? ¿Qué hago ante la autoridad externa? ¿Qué hago cuando me dan una orden? En los términos que lo traes. Acá hay una propuesta que es ni someterse ni rebelarse, plantarte y negociar. Está el polo de la rebeldía, me rebelo ante lo de afuera, y el polo de la sumisión, que ambos son dos caras de la misma moneda, rebelión y sumisión. Son dos caras de la misma moneda que ve el poder en el afuera. Es una manera de ponerle el poder al afuera. Entonces, cuando decimos ni someterse ni rebelarse, plantarte y negociar, lo que estamos haciendo es salir del dualismo para abrir un tercer lugar, que tiene que ver, primero me planto en mí mismo, en mí misma. No sé si usan en España el término plantarse, si se entiende, ¿sí? Me planto, me paro en mis propios pies, me apoyo en mi propio centro, vuelvo a mí y desde ahí voy a negociar con la propuesta de afuera. Un objetivo que me pongo en esta clase es ayudar a las personas a desbloquear sus capacidades comunicativas como acompañantes y desarrollar su autoridad interior. Desbloquear las capacidades comunicativas. Aprender a comunicarte. Dijimos al principio de la clase, desinhibir la respiración. Desbloquear la respiración
y desbloquear las capacidades comunicativas. Vamos a ver cómo se conectan estas dos cuestiones. Cuando yo puedo estar presente en mi respiración, respirando de una manera más fluida, eso también me abre un espacio a que me comunique de manera más fluida. Lo vamos a orientar al acompañamiento, que es el tema central de este seminario, y lo vamos a relacionar con el desarrollo de la autoridad interior. Vamos a hacer una diferenciación importante acá. Autoridad no es autoritarismo. El autoritarismo es una conducta manipuladora que intenta que alguien haga algo que no quiere hacer. Esa es la manipulación. La manipulación, desde el enfoque Gestalt, también se ve como una propuesta indirecta. En vez de hacerte un pedido directo y decirte, me gustaría que hagas tal cosa, o que me ayudes con algo, o necesito de vos esto, la manipulación empieza a ser como un pedido engañoso para que otra persona haga algo que no quiere hacer. El autoritarismo se plantea de la misma manera. Es hacer un tipo de pedido para que alguien haga algo que no quiere hacer. Pedido entre comillas, porque cuando es una orden, como decías al principio, no sería un pedido, sería imponer. Entonces, diferenciar autoridad no es autoritarismo. Entonces, ¿qué es la autoridad? Podemos preguntar. Autoridad interior es tu capacidad legítima de permitir, decidir y distinguir qué hacer con tu cuerpo. ¿Se ve esta definición? ¿Queda clara como propuesta, como norte para investigar? Obviamente, esto es un planteo que estoy haciendo en esta clase, una síntesis que fui tomando del estudio de Rebirthing, que investiga también el guión de autoridad, y también en mi experiencia de consultorio. Es algo para que lo pensemos juntos. Autoridad interior es tu capacidad de permitir, decidir y distinguir qué hacer con tu cuerpo. Entonces nos va a llevar esta propuesta a revisar cómo es el tema de permitir y de tomar decisiones y de distinguir. ¿A quién le pido permiso? ¿A quién le pido permiso para hacer lo que quiero? ¿A quién le doy permiso para hacer algo conmigo? Con estas preguntas se empieza a poner en juego el diálogo entre la autoridad externa y la autoridad interior. Cuando yo le pido permiso a alguien o algo, puede ser una entidad, puede ser una institución, puede ser una persona. Esto no está mal, no está ni bien ni mal. Venimos de la clase de integración de polaridades, de desarmar el dualismo, bien y mal, y empezar a abrir una mirada que ve los extremos y que ve también terceros lugares que empiezan a integrar esa dinámica entre los opuestos. ¿En qué situaciones necesito pedirle permiso a alguien para hacer lo que quiero? ¿De qué manera pido permiso? Es una pregunta para ir descubriendo desde dónde nos vinculamos con el exterior. ¿Y a quién le doy permiso para hacer algo conmigo? Viene también por el lado del consentimiento informado. Cuando yo me presto a hacer algo, tomar una clase, hacer una práctica, recibir un tratamiento, eh, estoy permitiendo que se haga algo conmigo, ¿sí? Entonces, ¿a quién yo le doy permiso de que haga algo conmigo? Vamos a dejar estas preguntas abiertas como para ir abriendo algunos espacios en la elaboración interior
de cómo nos paramos con el tema de la autoridad. Seguimos enfocando en el acompañamiento. No perdamos el eje que estamos viendo cómo es acompañarme y cómo es acompañar a otra persona. Y empezamos a tirar del hilo del tema de autoridad. Acompañar a una persona a hacer un viaje interior. Es una propuesta. Darle tarea para que ordene los hechos de su infancia y ver qué niño y qué adolescente viven en ella. Esto es, en el proceso de autoconocimiento, muchas veces tenemos que mirar hacia atrás, hacia el pasado, y reelaborar el pasado para pararnos en el presente con otro conocimiento, con otros significados y con otra disposición al porvenir. Para eso, ¿qué recurso tenemos? Reelaborar nuestra historia, reescribir nuestros guiones, como si adentro nuestro hubiéramos generado algunos guiones, como una obra de teatro que tiene guiones, y hay un actor que dice algo y el otro responde. Algunas maneras de responder aprendidas, que son las maneras que nos salen de forma automática. Cuando vamos trabajando el tema de autoridad, vamos rompiendo eso automático y recuperando esa capacidad para generar nuevas respuestas a las situaciones que nos tocan vivir. Entonces, para eso una propuesta es volver a ver nuestra historia. Consigna: trazar una línea en una hoja y escribir hechos significativos. Hechos que tienen fuerza y le dan sentido a mi actualidad. Esta tarea no es para hacer ahora. Ahora la propuesta es seguir con la clase, con el desarrollo, tener en cuenta esta consigna que la podemos usar más adelante o una consigna que te llevas como tarea para ver este tema. Vos trazás una línea en una hoja y empezás a escribir hechos significativos de tu historia, que le dan un sentido a tu actualidad. No cualquier cosa, sino hechos que tienen fuerza. De esta manera empezás a desenrollar tu historia. Facilitas tu darte cuenta, como decimos en Gestalt. A partir de la experiencia de ver mi historia, me doy cuenta de cosas. Y cada vez que contás tu historia, la contás diferente. Eso es muy interesante también. Por eso tener a mano este registro te ayuda a ver cómo te vas relacionando en el presente con los hechos del pasado y qué significado le vas dando. El hecho no cambia, pero el significado puede cambiar. Y el significado mueve una energía dentro de mí. Lo que yo me estoy diciendo en mi interior, lo que estábamos diciendo la clase pasada, la diferencia entre pensar y sentir. Lo que me digo en el pensamiento modifica lo que siento. Entonces, estar generando nuevos significados me permite sentir cosas diferentes. Línea de la vida. Acá te comparto una mirada más metafórica, más poética, para encarar el ejercicio. Hay un tesoro por descubrir. Hay cuartos de tu casa interior que cerraste y es hora de volver a entrar. Esta metáfora del mundo interior como una casa es una metáfora que está en los albores de la psicología, la usaba Freud. Tu mundo interior como una casa que tiene muchos cuartos. Entonces, hay algunos cuartos que tenés cerrados, hay algunos cuartos que visitaste y después dejaste de ir, y hay algunos cuartos que visitas a menudo, como en los espacios de la casa donde más estás. Entonces, la propuesta es volver a ver esos cuartos que estaban cerrados o que ya no estaba yendo, para ampliar tu espacio interior. Este es el sentido que tiene trabajar con la línea de la vida. Sanar heridas fortaleciendo el vínculo
entre la parte adulta y el niño interior. Cuando hablamos de sanar heridas, no significa que la herida desaparezca. La herida no desaparece. La herida se va resignificando, la herida va cicatrizando. Si hacemos una metáfora más biológica, diríamos, la herida no se va, la herida cicatriza. La cicatriz de esa herida es un mapa de aprendizaje. Entonces, sanar la herida como una metáfora de animarme a entrar en contacto con esas escenas de dolor o esas cuestiones que viviste a lo largo de tu vida que te dejaron una marca y que al animarte a ver y entrar en contacto con eso, podés seguir tomando fuerza, podés seguir tomando aprendizaje de esos lugares. Entonces, una manera muy eficiente, podemos decir, muy directa de trabajar esto del sanar heridas es fortalecer el vínculo entre la parte adulta y el niño interior. Porque mucho de eso fuerte que nos pasó, o muchas de las escenas de dolor, están entre la infancia y la adolescencia. Mientras fuimos desarrollándonos como personas, mientras conformamos una identidad, una manera de ser. Fortalecer el vínculo es fortalecer el diálogo interior con estos aspectos del pasado. ¿Qué sentido tiene esta propuesta de fortalecer el diálogo interior, de sanar heridas? Sanar heridas para transformarte en un adulto digno de amar y de ser amado. Sanar heridas para recuperar la fuerza de construir algo que te sostiene. Vos como adulto, como adulta, cuando ves que sos responsable de tu propia vida, ves que tenés la responsabilidad de construir algo que te sostiene. No te sostiene más el afuera. No únicamente. Hay un apoyo que es ambiental y un autoapoyo o apoyo interior. Así lo decía Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt. La maduración es el pasaje del apoyo ambiental al autoapoyo. Seguir ganando apoyo en vos, apoyarte más profundamente en vos para construir algo que te sostiene. El proceso de sentirte sostenida es un proceso abierto. No se concluye, no es que ya lo hiciste por ser una persona adulta. Está abierto el proceso, se sigue desarrollando. Entonces vamos a recuperar la fuerza de nuestra historia para poner fuerza en construir lo que te sostiene. Niño interior. Vamos a recordar la diferencia entre lo obvio y lo imaginario. Lo obvio es todo lo que captamos a través de los sentidos. Lo obvio es lo que toco, es lo que huelo, es lo que miro, es lo que escucho, es lo que olfateo, lo que siento gusto. Lo obvio es la percepción material, la percepción del entorno a través de los sentidos. Lo imaginario es todo lo que agregamos. Agregamos pensamientos, fantasías, deducciones, preguntas, todo ese mundo mental más sutil, vamos a decirle imaginario, ¿sí? Es para hacer una distinción. Es una distinción que nos ayuda a generar una estructura, ver qué es lo obvio de este momento y qué es lo que me estoy imaginando. Entonces, en lo obvio está la adulta que sos. En lo imaginario está el niño y la herida. ¿Se entiende esta propuesta? En lo obvio está la mujer adulta que sos, o la persona adulta que sos, porque es lo que vos realmente podés percibir. La herida, el niño herido,
por llamarlo de alguna manera, está en el imaginario, está en las memorias, aparecen recuerdos, aparecen frases, aparecen en imágenes en tu mundo interior. Por eso es imaginario. Y como es imaginario, lo podemos trabajar para seguir reelaborándolo. El corazón del trabajo con el niño interior es como yo como adulto puedo observar la escena de dolor con los ojos de adulto y rescatar al niño. Volver a ver mi historia con ojos de adulto, ¿sí? Mirar mi historia con buenos ojos, le vamos a decir. Mirar a ese niño, a ese adolescente que todavía vive en mi interior, con una mirada apreciativa, validando lo que le pasó, en el sentido de decirle te veo, te reconozco, estás ahí y yo estoy acá. Ahora, con el tiempo, con la distancia, como adulto, puedo verte en estas situaciones de dolor o en estas situaciones que te tocó atravesar y rescatarte de ese lugar. Vamos a ver cómo es este movimiento de rescatar al niño o al adolescente. Empieza con mirar con ojos de adulto nuestra historia. Rescatar al niño es que lo cuide, que lo mire con buenos ojos, que lo reconozca. El rescate se vehiculiza a través de recordar, visualizar y expresar el diálogo interior. Recordar, visualizar, volver a imaginar esas situaciones, esas escenas y expresar el diálogo interior. Si es un trabajo más íntimo, se puede hacer escribiendo. Esto también, así como vimos, o sea, paso uno, la línea de la vida. Empezar a reconstruir los hechos de la historia. Paso 2, ver cómo es el diálogo con esos hechos. Paso 3, expresar el diálogo. Nombrarlo, conversarlo, llevarlo a los espacios de terapia o a los espacios de autoconocimiento o conocimiento compartido con otras personas o vínculos de confianza en compartir un proceso de autoconocimiento donde se pueden conversar estas cuestiones. ¿Cómo se relaciona este trabajo con la autoridad? Volvemos al eje autoridad. Desplegamos el tema de el niño interior. ¿Cómo se relaciona esto con la autoridad? Esto ya lo dijimos, la autoridad interior como una capacidad que tenés para permitir decidir y distinguir. Acá lo pongo en este gráfico que se llama nudo de Borromeo, que es una expresión visual de tres funciones que tiene la autoridad interior. Le empezamos a dar una estructura interior, al menos imaginaria, ¿sí? A través de la imagen, le damos una estructura a eso que le estamos diciendo autoridad. Ejemplos de autoridad externa. Papá, mamá, la familia, ¿no? Papá, mamá, adultos tutores resilientes, el Estado, el gobierno, la policía, acá podría ser la política en general con todas sus fuerzas, la ley, maestros, acá también podrían ser centros educativos, profesionales de la salud, jefes, parejas, etcétera. Algunos ejemplos de algunas figuras que pueden parecer como una autoridad externa a mi capacidad para elegir. ¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende el planteo? Yo puedo percibir, asumir que soy la autoridad de mi propia vida, que tengo la capacidad de elegir, de decidir,
y al mismo tiempo reconocer que hay algunas figuras externas que también tienen un rasgo de autoridad, porque hay algunas decisiones con las que voy a necesitar negociar con el afuera para tomarlas, porque son decisiones vinculares. El caso más obvio es la pareja. ¿Quién decide en la pareja? O sea, yo tomo una decisión estando en pareja, pero no es que esa decisión es lo único que va a pasar, porque si no, no estaría en relación. Es una decisión que está en relación con otra decisión. Y ahí se genera una dinámica vincular. Lo mismo con cuestiones legales. Yo hago un planteo o me asesoro o para hacer una compra o algún trámite que necesito hacer para que me habilite y entro en diálogo con una burocracia, con un sistema, con un protocolo. No es solo mi decisión, es mi decisión en diálogo con un sistema. ¿Sí? Está claro, ¿no? Es simple. Diferenciamos la autoridad externa de la autoridad interior. ¿Qué hacemos ante la autoridad externa? Fuimos construyendo las bases de lo que podemos llamar autoridad interior. Y ante la autoridad externa, ¿qué hacemos? Vamos a ver primero qué cosas salen en automático para empezar a desarmar esos lugares. La respuesta ya está planteada. La respuesta en el sentido de la mirada que les comparto, ya la planteé. Vamos nuevamente a ver cómo se fundamenta, cómo se justifica, en qué se apoya esta propuesta. ¿Qué hacemos ante la autoridad externa? Primero vamos a ver lo reactivo, lo automático que nos sale, justamente para desarmarlo. Dos formas reactivas frecuentes ante la autoridad externa es someterse o rebelarse, lo que dijimos al principio. Respuestas automáticas. Rebelarse lo podemos ver como luchar o huir. ¿En qué consiste una rebeldía? Lucho contra lo que me proponen desde afuera o me voy, huyo. Someterse, vamos a verlo como congelarse o adular. Adular puede ser apegarse también. ¿De qué manera uno se puede someter ante la propuesta externa? Me congelo, no sé qué hacer, o adulo, empiezo a decir lo bueno que es eso, cuánto me sirve. Pasa mucho en los vínculos también, como un carácter o una cualidad aduladora ante esa figura de autoridad. Empiezo a reconocerte las características, tus dones, todo lo lindo que haces, pero en realidad esa adulación es una manera reactiva de responder a tu autoridad. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? No está saliendo desde mi autoridad interior, está saliendo desde que reconozco una autoridad externa, pero sin pararme en mi autoridad, de repente empiezo a adular esa, esa propuesta externa. Lo que en el caso extremo sería el fanatismo. El extremo de la adulación sería el fanatismo. Que el fanatismo es una respuesta reactiva, es automático. Justamente lo que hace es entregarle el poder afuera, el fanatismo. Pierde el contacto con su autoridad interior, el que es fanático. Otra posibilidad es congelarse, es como no sé qué hacer, el pánico, lo que hoy está tan generalizado, los ataques de pánico, tiene mucho que ver con me congelo ante esa situación de cambios en el exterior. ¿Sí?
Luchar y esto los explico un poquito más, porque son más complejos. Luchar y huir son como más claros. Se pueden ver, se nos ocurren ejemplos. Bien, para seguir viendo cómo se desarma el dualismo y se integran las polaridades, seguimos pensando el Tai Chi, el esquema Yin-Yang. Respuestas automáticas ante la autoridad externa. Rebelarse es Yang, es hacia afuera. Someterse es Yin, es hacia adentro. Vamos a ver cómo conversan estas polaridades. Voy más hacia lo Yang, me rebelo, lucho, huyo, o voy hacia lo Yin, me congelo, adulo, como formas reactivas. Acaba la propuesta superadora, acaba la propuesta del seminario. Responder desde una posición de adulto responsable, ni someterse ni rebelarse, plantarse y negociar. Negociar significa ni lucho, ni huyo, ni me congelo, ni adulo. Me planto y negocio lo que quiero. ¿Cuál es el desafío acá? Tenés que conectarte con lo que vos querés. Ese es el desafío. Y para conectarte con lo que vos querés, necesitas hacer un viaje interior, si no, no te enterás qué querés. ¿Y cómo hago un viaje interior? Son todas estas herramientas que venimos desplegando. Un viaje interior, el viaje interior no solo es mirar hacia adentro, respirar y sentir el cuerpo. Esa es la base. Sería como una base, digamos, meditativa. Que sí, obvio que es el viaje interior, eso. Pero no es solamente medito un rato y eso es el viaje interior. El viaje interior es el reconocimiento de nuestro mundo interior. Es reconocer en el mundo psíquico mis guiones, mis relatos, en el mundo imaginario, cuáles son las imágenes que me conforman, cuáles fueron las escenas que yo fui viviendo a lo largo de mi vida. Finalmente, a partir de eso, más sutil del pensamiento, de las imágenes, ¿cuál es mi conducta? ¿Cómo le respondo? Observar cómo le respondo a las situaciones. En todo ese descubrimiento, en todo ese conocimiento interior, ahí me puedo plantar y preguntarme realmente quién soy, realmente qué estoy buscando, qué quiero, desde el contacto con el mundo. No va a ser me meto, la propuesta que estamos haciendo acá es, ni más ni menos, no va a ser un me meto hacia adentro y escarbo, escarbo, escarbo en mi interior hasta que descubro qué quiero, separándome del mundo. No es esa la propuesta. La propuesta es, me hago sensible al mundo. Me conecto con lo obvio. Me conecto con el mundo. Observo con mis sentidos en dónde estoy. ¿Cuál es mi contexto vital? ¿Cuál es mi mapa actual? ¿Dónde pongo el cuerpo todos los días? ¿Cuáles son las escenas que hay en mi vida cotidiana? Ahora sí, reconociendo el ida y vuelta entre lo interior y lo exterior, ahí puedo ver con mayor facilidad qué quiero. Podemos hacer la diferencia, esto lo hicimos antes, entre qué quiero y qué necesito, qué puedo también, separado de los deberes, de los mandatos. Los mandatos que se armaron a partir de esta autoridad exterior aparecen, como decías al principio, como una orden. El mandato es algo que hay adentro mío que me dice que tengo que ser, pero cuando yo lo observo, me doy cuenta que no lo elegí. Es como en Gestalt también se propone como algo que tragaste sin masticar. Se le dice introyecto.
lo introyecté. Puede ser expectativa de alguno de los adultos resilientes que me criaron. Puede ser cuestiones que mamé de la cultura, que las absorbí de la cultura en la que vivo y las pasé a formar parte como algo propio. Generé identidad con algunas cuestiones del ambiente, pero cuando empiezo a verlo en el viaje interior, me doy cuenta que no son cosas elegidas. Entonces, hacemos la diferencia, distinguimos mandatos de deseos. Y en los deseos podemos ver estas instancias: qué quiero, qué necesito y qué puedo. ¿Qué necesito para poder lo que quiero? ¿Sí? ¿Qué necesito para poder lo que quiero? Todo esto hicimos como fortalecimos el cimiento del contacto con el querer, para posicionarnos desde eso que quiero como el elemento con el cual yo voy a negociar. Porque para negociar tenés que saber qué cosa es innegociable. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué hago para negociar? Comunico lo que me ordena. Primero me organizo y después lo comunico. Por acá viene todo este viaje cuando hice la pregunta: ¿cómo se relaciona la autoridad con el trabajo del niño interior? ¿Cómo se relaciona? Hacer todo este viaje interior me ordena. Si yo puedo trabajar con la línea de la vida y tengo más aceitado el encuentro con mi historia y tengo más escuchado y externalizado cómo es el diálogo con mi propia historia, estoy más ordenado, tengo un yo más ordenado, con el cual puedo ordenar el ambiente, puedo ordenar lo que hay afuera mío. Eso es lo que voy a comunicar, lo que me ordena. Primero me ordeno, después comunico lo que me ordena. Paso uno para negociar: ordenarme. Todo esto es el orden. Y después en la última capa, en el último paso, ¿qué necesito para poder lo que quiero? Para sacar en limpio lo que quiero, que es lo que voy a negociar con la autoridad exterior. Antes de negociar me ordeno. Algunas preguntas para estructurar un orden. ¿Tenés un objetivo? Primero, ver si tenés un objetivo. ¿Qué recursos tenés? ¿Cómo se combinan estos recursos? ¿Qué es importante? ¿Qué es innegociable? Para que haya negociación, tiene que haber algo innegociable. Si no, no hay negociación. Tengo que tener claro en mí qué cosa no estoy dispuesto a negociar. Esa es una manera de poner en juego tu autoridad interior. ¿Qué cosa no estoy dispuesto a negociar? Y no estoy dispuesto a negociar mi salud, por ejemplo, para que me vaya mejor económicamente. O no estoy dispuesto a negociar mis vínculos afectivos para lograr alguna otra cosa que me quiero proponer lograr. Estoy dando algunos ejemplos quizás muy básicos, muy elementales, para ilustrarlo. Tengo que descubrir qué cosa es innegociable para mí. Y ahí me puedo poner a negociar. Entonces, a partir del contacto con el ambiente, de lo obvio, de observar mi situación, voy a reconocer qué recursos tengo. Los recursos son materiales, son conocimientos, son datos, son contactos. Voy descubriendo cómo se combina todo esto y lo pongo en función de mi objetivo.
La ética que practico ante la autoridad externa es ni someterse ni rebelarse, negociar. Seguimos fortaleciendo lo mismo. ¿Qué es lo que agrego acá? La palabra ética. Esto como una ética, no como una moral. No tiene que ver con pensar qué está bien y qué está mal y actuar en función de lo que está bien y de lo que está mal. Es una ética en el sentido de, es mi propio fundamento. La ética son los principios que ordenan mi conducta. Entonces yo construyo mi ética personal, mi ética profesional, y a partir de ahí le respondo a la autoridad externa. Tengo que tener clara cuál es mi ética para saber negociar, para saber a qué decirle que no y a qué decirle que sí. Vamos, vamos a ver nuevamente este diagrama del nudo de Borromeo para pensar algo. Esta es la parte más dura, yo le digo duro a lo lógico, a lo que genera un sistema o una estructura, desde lo visual, desde lo conceptual, que viene a continuar el tema de la integración de polaridades. Te invito a pensar lo siguiente. Un polo positivo, un polo negativo, vínculo entre los opuestos, generan un sistema. Lo podemos pensar como un vínculo humano. Estamos vos, yo, nuestro vínculo genera un sistema, genera algo nuevo. Siempre hay dos polaridades que van a generar algo nuevo. Seguimos desarmando el dualismo, seguimos desarmando lo binario. No hay solo dos opciones, hay cuatro lugares. Hay una terceridad que genera algo nuevo. Polo positivo, yang, polo negativo, yin. Están en vínculo estos dos polos generando un sistema. Ahora vamos a bajar el contenido a esta lógica. Ni rebelarme, polo yang, ni someterme, polo yin, negociar, vínculo entre los opuestos, ante la autoridad externa. Ni rebelarme, ni luchar y huir, ni someterme, congelarse, adular, negociar. Comunico lo que me ordena. Ante la autoridad externa, creo un sistema. Se ve este tercer lugar cuando, cuando uno se planta en el lugar reactivo, cuando tiene una posición reactiva, que es como ponerse en un lugar de objeto, decir, la cultura, las personas, lo de afuera, me ponen a mí en un lugar, alguien me hace algo, es muy parecido al lugar de víctima, conceptualmente, es me ponen, me usan, me hacen, yo me rebelo o me someto. Rompemos ese dualismo de someterme o rebelarme poniendo en juego lo que me ordena. El orden lo generás vos. Vos creás tu propio orden. Y eso es lo que pones en juego. Al poner en juego tu propio orden con otras personas, te crea un nuevo sistema. Esto de vuelta, lo digo de una manera lógica. Es como bien la esencia conceptual. Esto se aterriza en las situaciones cotidianas, ¿sí? Esto lo llevamos a la práctica. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Viendo las escenas a las que le estamos respondiendo. Cuando yo vuelvo a ver cuál es mi mapa actual,
cuál es mi casa, cuál es mi trabajo, cuáles son mis vínculos, cuáles son mis rutinas, veo ese mapa. La pregunta es qué orden estoy llevando a ese mapa cotidiano. Me empiezo a preguntar, te dejo esta pregunta para que la tengas muy a mano, porque es la pregunta de la autoridad. ¿Qué propuesta estoy llevando? ¿Qué orden estoy llevando? Me empiezo a animar a proponer y ahí se va generando algo nuevo. Negociar, tener un diálogo entre autoridades. Reconozco tu autoridad en tu vida, reconozco mi autoridad en mi vida. ¿Sí? Por eso no necesito reaccionar. Por eso no necesito ni someterme ni rebelarme. Porque estoy reconociendo mi autoridad, pero también estoy reconociendo tu autoridad. Dejamos de ir de un polo al otro desconociendo los polos. O sea, dejamos de negar lo contrario. En vez de negar lo contrario, en vez de negarte o negarme, en vez de negar lo que querés o negar lo que quiero, asumo lo que quiero y escucho qué querés vos. Negociemos, te escucho qué querés, te digo lo que quiero. Reconozco tu autoridad. Por eso, aclaré al principio, no es autoritarismo. La ética que comparto con este enfoque es desarmar la manipulación. ¿Se ve? No hay más manipulación. Hay un diálogo entre autoridades, hay un diálogo ético. Yo me estoy plantando en mi lugar, pero también estoy respetando tu lugar, te estoy escuchando, te estoy dando espacio. Esto lo podemos llevar a las relaciones cotidianas y particularmente en los momentos de acompañar a una persona. Todo esto lo aterrizamos en acompañar a una persona a desarrollar su autoridad, como docente, como terapeuta, como facilitadora, como gestora, en el área que te estés desarrollando, estás acompañando a desarrollarla cuando vos te pones en el lugar de acompañar. Habíamos hablado en los roles de acompañar o ser acompañados, te desarrolla el acompañamiento. Cuando vos te pusiste en el rol de acompañar, acompañas a las personas a desarrollar su autoridad interior. ¿Cómo? Validando tu propia autoridad y poniendo en juego tus propuestas, tu orden, pero también escuchando la propuesta y el orden que te propone otra persona. Y ahí se pone en juego el arte de la conversación. ¿De qué manera conversamos para llegar a un acuerdo donde ganen ambas partes? El acuerdo que te propongo es ganar, ganar. Que ganes vos, que gane yo. Y eso va generando una red o un sistema de confianza, es una manera de cuidar los vínculos. Realmente quiero que ganes cuando interactuemos. Y yo me voy a ocupar de ganar. Yo me tengo que ocupar de ganar por mí mismo. No puedo esperar a que vos quieras que gane. Ahora, éticamente, yo quiero que ganes. Entonces, ¿de qué manera nos podemos relacionar para ganar ambos? Por eso es ética. Es una postura, tiene un fundamento. Parte de validar la autoridad, vamos a volver con lo más sistémico. Vimos la línea de la vida, hablamos de lo valioso que es fortalecer el vínculo entre la parte adulta y el niño interior. Vamos a hacer un último foco en esta cuestión. Ya vamos cerrando. Parte de validar la autoridad es tomar a papá y mamá interiores. Una primera imagen que tenemos de la autoridad es papá y mamá. Si no es papá y mamá, es un adulto tutor resiliente. Resiliente significa una persona que atravesó las dificultades de su vida
manteniendo su compostura, su entereza y teniendo la fuerza necesaria para poder ser una referencia en la crianza de un niño. Por eso resiliente. Las personas que te criaron, generalmente es papá y mamá, pero podemos agregar que puede haber habido también algún tutor. Estas imágenes que recibimos desde la infancia, de la autoridad que estaba afuera, que le pedíamos permiso a ellos, ¿sí? Les pedíamos permiso para hacer lo que queríamos hacer, esa imagen queda en nuestro interior. La propuesta es dejar de ver esa imagen como algo externo y empezar a verlo en el interior. Tomar a papá y mamá interiores. Que es decir, soy mi propio padre, soy mi propia madre. El proceso se agiliza tomando a papá y mamá interiores. Ahora soy yo quien se da lo que necesito. No te lo vienen a dar de afuera lo que necesitas, te lo das vos mismo. La autoridad puede estar adentro, puede estar afuera. La humildad puede estar afuera, puede estar adentro. Puede haber autoridad y humildad combinadas. ¿Sí? ¿Por qué humildad? ¿Qué habíamos dicho de la humildad? La humildad como una apertura para aprender. A eso le decimos humildad. Estoy disponible a seguir aprendiendo. Acepto mi ignorancia, acepto que no sé, quiero aprender. Esa es una postura humilde. La postura de autoridad es una posición donde reconozco lo que quiero, lo que necesito y lo pongo en juego. Estas dos posturas no son opuestas. Estamos hablando de una integración entre la autoridad y la humildad. La madurez en los vínculos es una combinación de autoridad y humildad. Te propongo algo, te traigo un deseo, algo que quiero que suceda, y al mismo tiempo tengo una apertura para aprender. Combino autoridad y humildad. Si volvemos a ver en el esquema del Tai Chi, podemos ver cómo se complementan dinámicamente autoridad y humildad. Una necesita de la otra. Se necesitan mutuamente, se potencian mutuamente, una no puede existir sin la otra. Nos damos cuenta que somos humildes porque tenemos la autoridad también para darnos cuenta. Nos damos cuenta que estamos en una posición de autoridad o que el otro es la autoridad de su vida porque tenemos la humildad para observarlo y para aprender. Y con este recorrido llegamos al final de esta clase de autoridad interior, tercera clase del seminario. Acá termina el seminario de herramientas para acompañar. Ahora la propuesta es con estas clases empezar un proceso de práctica. El proceso que hacemos acá en las clases online sincrónicas, seguir desarrollándolo con supervisiones, con entrenamientos. Ver cómo sería poner todo este material en juego para seguir desarrollándome como acompañante, acompañarme a mí mismo, a mí misma, en mi crecimiento, en mi autodescubrimiento y poder acompañar a otras personas en los ámbitos sociales y profesionales donde me desarrollo. Así que muchas gracias. Vamos hasta acá con la clase.